En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguro que todos tenemos en nuestra memoria situaciones o palabras que nos han marcado. Vivencias que, por mucho que pase el tiempo, uno las tiene como muy intensamente vividas. A mí una de esas circunstancias que no olvidaré, casi que ni el decorado en el que nos encontrábamos, es la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia el año 2005. Hombre, hay muchos motivos para no olvidarse. Primero, porque era mi primera Jornada Mundial de la Juventud. Segundo, porque era la primera Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Benedicto XVI y teníamos todos en nuestro corazón pues la presencia todavía muy viva, hacía escasos 4 meses que había fallecido el gran Papa Juan Pablo II. Y en aquella vigilia eucarística, el Papa Benedicto XVI pronunció unas palabras a las cuales he vuelto muchísimas veces, las cuales he predicado y las cuales me parece que siempre se pueden sacar muchísimo fruto. El trasfondo de aquella jornada era el pasaje de los magos, venid, adorémosle, con esas palabras del Evangelio de Mateo cuando los magos de rodillas lo adoran. Y en aquella vigilia el Papa Benedicto utilizó aquella figura de los magos y paso a leer el texto que antes comentaba. Por eso Dios nos ha dado ejemplos. Los magos que vienen de Oriente son solo los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con los ojos la estrella de Dios, que han buscado a Dios. Es la muchedumbre de los santos, conocidos o desconocidos, mediante los cuales el Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio, hojeando sus páginas, y lo está haciendo todavía. En sus vidas se revela la riqueza del Evangelio como en un gran libro ilustrado. Son la estela luminosa que Dios ha dejado en el transcurso de la historia. Los beatos y los santos han sido personas que no han buscado obstinadamente la propia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse porque han sido alcanzados por la luz de Cristo. De este modo, ellos nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. Basta pensar en las figuras como San Benito, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, los fundadores de las grandes órdenes religiosas del siglo XVIII, que han animado y orientado el movimiento social, o a los santos de nuestro tiempo, Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pío. Los santos, hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún. Solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. Recuerdo perfectamente cómo estas palabras se cortaron con un profundo y largo aplauso, en el cual queríamos manifestar al Papa el deseo de que lucharíamos por esa santidad, por ese cambio en el mundo. Esto es lo que ha motivado este nuevo ciclo de meditaciones semanales que me ha pedido Don Jesús sobre la santidad. ¿Qué se pretende con estas meditaciones? Pues se publicarán semanalmente aquí en el canal de YouTube de la parroquia y elegiré un santo cuya memoria se celebre en esa semana y procuraré acercarlos a vuestra vida, no solo presentando su biografía, lo haremos de una manera muy sintética, sino sobre todo profundizando en su experiencia de Dios, buscando también qué nos dice a nosotros. Los santos son definidos como los amigos de Dios.
pero también amigos nuestros. Y a veces, como sucede con los amigos, pues no somos obviamente exactamente iguales. Habrá amigos con los que coincidamos en una cosa, en otra, habrá un denominador común de amistad, de deseos parecidos, pero luego cada uno somos cada uno. Eso es lo que nos sucede con los santos. No se trata de una imitación externa, una imitación superficial, sino se trata de adentrarnos en lo íntimo de su vida para poder nosotros aprender y corresponder. ¿Por qué la Iglesia canoniza o beatifica a alguno de sus hijos? Cuando la Iglesia realiza tales ceremonias, lo que quiere es presentarnos un ideal de vida. Si juntáramos la vida de todos los santos de todos los tiempos, ni siquiera atisbaríamos el misterio de Dios. Es decir, que cada santo no agota el misterio de Dios, no agota el misterio de la gracia, sino que los santos visibilizan, nos hacen adentrarnos en aspectos del misterio de Dios, en aspectos del misterio de la vida de Cristo. A veces pesa todavía sobre nosotros con fuerza la creencia de que los santos son gente rara, de que los santos son gente que está lejos, de que los santos tienen que ver más con el mundo de lo extraordinario que con la vida que cada uno de nosotros desarrollamos. A veces los santos son gente que nos pilla muy a desmano. En estas meditaciones lo que se pretende es acercar esas figuras quizá de siglos lejanos, pero también de tiempos muy cercanos. Hombres y mujeres que vivieron como nosotros, que tuvieron unas circunstancias concretas de vida, pero que supieron responder al amor de Dios. En el prefacio de la Misa de los Santos se nos dan 3 indicaciones que creo que nos pueden ayudar para enmarcar el sentido de estas meditaciones. Se dice que los santos nos muestran el ejemplo de su vida, nos protegen con su intercesión y nos hacen desear participar de su destino. Nos iluminan con su vida. Por eso conocer la vida de los santos no es un deseo, podríamos decir, puramente erudito, puramente histórico, sino que en la vida concreta, real, de cada individuo, se manifiesta también el amor de Dios. ¿Os acordáis, y no es un ejemplo aislado en la historia de la Iglesia, cómo San Ignacio de Loyola, cuando vuelve de aquella batalla en Pamplona, con la pierna herida, al no encontrar en casa de su hermana libros de caballería, se resigna y se pone a leer, al principio con disgusto, aquel libro clásico en su época, el Flos Santorum, las vidas de los santos. Y poco a poco el Señor va metiéndose en el alma de aquel gigante que será después de la santidad, y comienza, y lo cuenta él mismo en su autobiografía, si Francisco y Domingo fueron capaces de esto, ¿por qué yo no? Si Benito fue capaz de esto, ¿por qué yo no? Si Catalina fue capaz de esto, ¿por qué yo no? La vida de los santos verdaderamente nos hace interrogarnos, insisto, no por las coordenadas históricas o concretas de dones que uno puede recibir, sino porque si uno se mete en la vida de los santos, descubre que en el fondo es la lucha entre la naturaleza y la gracia. Cómo los santos también tuvieron que luchar, cómo tuvieron que vencerse, cómo tuvieron dificultades, pero cómo venció siempre el amor de Dios. Nos protegen con su intercesión. Los santos son gente a la que podemos acudir. Los santos son gente con la que podemos hablar. Lo haremos en estas meditaciones, a veces a través de textos
que han dejado escritos o que otros han escrito sobre ellos. Podemos dialogar. Podemos acudir a su intercesión como el hermano pequeño acude a la ayuda de su hermano mayor, que sabe que ya ha recorrido ese camino y que le puede ayudar a recorrer el suyo. Ojalá que redescubramos lo que podíamos llamar esta teología de la santidad. No solo a nivel personal yo tengo que ser santo, sino ser capaces de vivir esta dimensión de la comunión de los santos, que nos hace familia de Teresa, de Juan, de Gregorio, de Agustín. Los santos son parte de mi familia, formo parte de la familia de los santos. Nos enseñan con su vida, nos protegen con su intercesión y nos hacen desear su destino. Al leer la vida de los santos, se nos estimula ese deseo de también nosotros corresponder al amor de Dios, de también nosotros gozar de esa visión de la que ellos ya están gozando. Los santos nos invitan, en definitiva, a mirar al cielo, a darnos cuenta cuál es la meta de nuestra vida. Los santos nos recuerdan que lo importante está por venir, pero que a la vez lo estamos construyendo ya aquí. Los santos se presentan como compañeros de camino que, guiados por su palabra y su ejemplo, nos quieren llevar a la gloria del cielo. El año 2018, os acordaréis, el Papa Francisco publicaba esta exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad en el mundo actual. En ella, en el punto número 13, dice: esto, está hablando de la santidad, debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. La santidad como respuesta a un sueño de Dios, como respuesta a un proyecto de Dios. La santidad como la obra culmen de ese misterio de la creación y de la redención. Ese sueño de Dios, ese sueño de santidad, comenzó para cada uno de nosotros el día del bautismo. El día en que fuimos bautizados, y ahí radica, veremos, su universalidad, se nos dieron todos los instrumentos para que pudiéramos ser santos. Porque la santidad no es obra de nuestras fuerzas. La santidad no es algo que nosotros construyamos, sino que la santidad es la obra que el Espíritu Santo hace en el alma de cada cristiano. Y entonces yo no puedo hacer nada, simplemente soy un sujeto pasivo ante una fuerza que me va transformando. Lo sabemos bien. La gracia de Dios precisa también de la correspondencia del hombre. Es ese misterio admirable entre el Espíritu Santo que transforma y el hombre que dócilmente se deja transformar. Pero sabemos que le podemos poner dificultades. Sabemos que podemos levantar muros en nuestro corazón que dificulten esa acción del Espíritu Santo. El autor de la santidad es el mismo Dios, al que en la liturgia aclamamos como el 3 veces santo. Solo Él es santo. La santidad es una participación por obra del Espíritu de esa santidad de Dios. Nosotros hemos de corresponder. Nosotros hemos de procurar que el Espíritu Santo, con un lenguaje muy humano, haga su trabajo, no dificultarle en su trabajo. Ojalá que estas meditaciones y esta meditación introductoria sobre la santidad nos lleve a cada uno de nosotros a arder en deseos. Decía que no se trata de una imitación externa. Iremos viendo santos muy distintos en época, en vocación, en circunstancias,
se tratará de ir, podríamos decir, al motor de su santidad. Por ejemplo, un santo muy popular y muy conocido y muy cercano también en el tiempo, el Padre Pío. Cuando uno se acerca a la biografía del Padre Pío lo puede hacer de muchísimas maneras. Uno se puede quedar en sus dones extraordinarios, en sus estigmas, su bilocación, sus milagros, Simplemente me parece que con esa forma uno lo que hará será quedarse admirado. ¡Qué grande! Otro, al contrario, podría acercarse, como han hecho tantos, a la figura del Padre Pío desde una visión médica y en cierto modo juiciosa. Pero uno también puede adentrarse en el interior del Padre Pío, descalzándose, porque es terreno sagrado, y preguntarse con sinceridad, ¿cuál fue el secreto del Padre Pío? Todo lo externo fueron dones que Dios le otorgó, que él correspondió, pero ¿dónde estaba el secreto? Si quitamos la Eucaristía, si quitamos la confesión, si quitamos la caridad y quitamos a la Virgen, hemos desnaturalizado y por tanto perdemos la imagen del Padre Pío. Entonces, en los estigmas no le puedo imitar. En la bilocación de momento tampoco. En los dones de hacer milagros creo que tampoco. Pero sin embargo puedo cuidar mejor la misa. Puedo vivir mejor la confesión. Puedo crecer en amor a la Virgen. Puedo examinarme sobre mi modo de vivir la caridad. Y entonces resulta que el Padre Pío se convierte para mí en maestro y modelo que me lleve a Jesús. Insisto, no por lo externo, sino profundizando en el interior de su alma. Y entonces, interiorizando todo eso, veré cómo aquellos fenómenos extraordinarios se enmarcan dentro de una voluntad amorosa de Dios. A veces con los santos sucede lo mismo que le sucedió a aquella mujer. ¿Os acordáis cuando Jesús va caminando y de pronto una entusiasta: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron? Y el Señor la hace reaccionar, no. Di mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A veces nosotros con los santos nos sucede que nos quedamos en eso, en tal don, el que tenía el don de profecía, hacía milagros en vida, levitaba, hacía no sé qué. Y el Señor nos dice, no, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No desmerecen esas palabras de la Virgen, sino que colocan a la Virgen en su justo lugar. María es la discípula perfecta. María es aquella que cumple la palabra de Dios, cumple la voluntad de Dios, y por eso se convierte en modelo para todos nosotros. Algunos de los santos que vayamos viendo serán santos conocidos, quizá algunos menos conocidos. Será también un momento, una oportunidad para descubrir la gran riqueza de la Iglesia. Será un momento para descubrir que efectivamente la santidad es una autopista inmensa por la que se puede ir a distintas velocidades, por distintos carriles, siendo el fin el mismo. Porque, como decía antes, cada uno de los santos nos va a mostrar un aspecto del misterio de Dios. Cada uno de ellos, en su contexto, recordará una realidad de vida cristiana. Y quizá alguno efectivamente pues empatice más con unos y con otros, y sucede con los santos como sucede con los amigos. Hay mucha gente buena, y no tengo la misma confianza con todos. Con los santos sucede lo mismo. A lo mejor pues hay uno con el que empatizo, pues por compartir una vocación, por compartir un carisma, o porque me cae simpático. Como aquella señora que me hablaba una vez de un santo de su devoción, que le tenía devoción porque le parecía guapo. Bueno, pues efectivamente, pues puede ser un criterio. Este santo me cae bien porque es guapo. Fenomenal. Ojalá que nos abramos a esa acción de Dios.
Pero además, la santidad, y lo veremos a lo largo de estas meditaciones, nunca es una santidad que se queda encerrada en uno mismo. La santidad es, por su naturaleza, misionera y apostólica. Si la santidad es participar de esa santidad de Dios, si la santidad es vivir la vida de Cristo, necesariamente esa vida de Cristo en mí debe llevarme a darla a los demás. Ni siquiera una religiosa de clausura vive una santidad individual. Y eso ha quedado demostrado cuando Santa Teresita de Lisieux, carmelita descalza, es la patrona de las misiones. Porque el santo es alguien que está siempre muy cerca de los hombres. Y está muy cerca de los hombres porque antes está muy cerca de Dios. No hay santo que no haya vivido la caridad. De hecho, el Concilio Vaticano II define la santidad como la plenitud de la caridad, como la plenitud del amor. Participación de ese mismo amor de Dios. Dios es amor. Por eso, la santidad se verifica en las obras. Creo, alguna vez lo he contado, en tiempos de San Felipe Neri, en Roma, siglo XVII, había una monja que tenía fama de santa. Tenía visiones, revelaciones, dones sobrenaturales, estigmas. Pero el Papa de la época dudaba de aquella mujer. Tenía grandes defensores y a su vez grandes detractores. Y fiándose de San Felipe Neri, ya mayor, decidió enviarle para que viera a aquella mujer, se entrevistara con aquella monja y hacerse un juicio. El convento parece ser que estaba a las afueras de la antigua ciudad de Roma. San Felipe Neri se traslada hasta allí, llega al recibidor, pide hablar con esta hermana, baja rodeada de un halo de misticismo, etc. Y San Felipe Neri, ya mayor, se sienta y le pide: hermana, antes de comenzar, ¿le importaría desatarme las botas y quitármelas? Vengo caminando, tengo los pies hinchados. Y aquella supuesta mística comienza a hacer aspavientos y a preguntar: ¿usted cree que yo estoy, con todos los dones que recibo, para quitarle las botas a un viejo? Y San Felipe Neri se levantó, le agradeció esos minutos y se marchó. Y comunicó al Papa que de todo lo que le había llegado, todo era mentira. Porque no hay una santidad que no lleve a la caridad. Porque no hay una santidad que no parta de la humildad. Porque no hay una santidad que no ponga a los demás en el centro, siendo Dios el centro de la vida. Ojalá que cada uno de nosotros volvamos otra vez a esos deseos de santidad cotidiana, de santidad pequeña, esa santidad de la que el Papa Francisco nos hablaba en la Gaudete et Exsultate, con ese término, la santidad de la puerta de al lado, recordándonos una vez más que la santidad no estaba en hacer cosas raras o extrañas, sino de disfrutar de la amistad de Jesús en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia. Decir que todos estamos llamados a la santidad es lo mismo decir que Dios está muy cerca de nosotros. Si es posible la santidad, si es posible la grandeza y la heroicidad en las cosas pequeñas, es porque Dios está muy cerca de nosotros. Y a nosotros lo que nos corresponde es abrir el corazón, abrir el alma, abrir la vida para que Jesús se manifieste. Hemos sido bautizados. Hemos recibido toda la gracia de Dios. Tenemos la gracia de los sacramentos. Tenemos la presencia y compañía de la Iglesia Madre. Tenemos el acompañamiento de todos aquellos que nos quieren y con los que recorremos nuestro camino vital. Ya no nos falta nada.
Técnicamente no nos falta nada, pero quizás sí que nos sobren muchas cosas. Y cómo no, con justicia, invocamos a la Virgen como la reina de todos los santos. Ella es, y así se la llama en Oriente, la toda santa, aquella que refleja de un modo particular y eminente la santidad de Dios, porque la lleva dentro de sí. Aquella que se convierte en templo de Dios, es también para nosotros modelo de santidad. Qué bonitas las he citado muchísimas veces, esas palabras del Papa Francisco en su primera exhortación Evangelii Gaudium, cuando dice que María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino de nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Ella es la que transforma una cueva de animales en la cuna del Rey. Ella es la que también, como medianera de todas las gracias, intercede en nuestra santidad. Estamos a punto de empezar el mes de mayo. Qué buen momento para volver nuestros ojos a María y pedirle con confianza de hijos y con seguridad de discípulos: Madre mía, ayúdame en mi camino de santidad. Ayúdame a corresponder al amor de Dios. Ayúdame a de verdad decidirme por ser todo de Jesús. Y ese ser todo de Jesús no estoy hablando de una vocación, digamos, radical, de entrega, de celibato, de profesión religiosa. La madre y el padre de familia, un trabajador cualquiera, una persona mayor, un joven, un niño. A lo largo de estas meditaciones nos daremos cuenta cómo la santidad no está ligada ni a una profesión, ni a una edad, ni a un estado, ni a nada. La santidad no entiende de nada de eso. La santidad lo único que entiende es de amor. De un amor que se da, de un amor que se desborda, de un amor que transforma. Ojalá, insisto, que estas meditaciones nos muevan a querer más a Jesús. Los santos amigos de Dios. Queremos formar parte nosotros de esa cohorte de amigos, de esa multitud de hombres y de mujeres que en estos 2000 años de historia han transformado el mundo. Lo que transforma el mundo no es la economía, no son las revoluciones. En ese discurso de la JMJ, un poquito más adelante, el Papa Benedicto decía: los auténticos revolucionarios son los santos. La revolución que la Iglesia necesita es la de la santidad. Y esas palabras pronunciadas en el 2005 no han perdido vigencia. La revolución que el mundo necesita, la revolución que la Iglesia precisa, es la revolución de la santidad. Y la santidad, al no depender de nosotros, es posible para nosotros. No lo veas como un ideal inalcanzable, sino como un sueño que Dios te indica. No lo veas como algo imposible, sino como un proyecto que Dios te invita a recorrer. La palabra santidad ha de producir en cada uno de nosotros como una bocanada de aire fresco que nos invite a batir nuestras alas interiores y a subir, como sucedió a María, como le sucedió a todos los santos. Ojalá que María, reina de todos los santos, sea capaz también de transformar nuestra pobre vida, como aquella cueva de animales, en un trono, en una cuna para el Rey. Que también haga de nuestro corazón ese lugar, no sólo donde Jesús esté a gusto,
sino desde donde Jesús, reinando, transforme nuestra realidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.